¡Y qué elegancia! Muy sobre todo. De la cara. ¿Está compartiendo pantalla? Aún no. Listo, sí, ya compartiendo. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es May. ¿Sí me ve la cámara? ¿Se ve la cámara, Diego? Diego, Dime. ¿me ves en la cámara? ¿Me ves? No, porque es el celular, no te veo. Préndela, creo que está apagada, no No, sé. creo que es que cuando comienzo, bueno, pero porque está viendo ya esto, creo que cuando comienzo a compartir pantalla, no muestra mi cara. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mayder Villa. Esta tarde les vengo a hablar sobre la mecánica, la dinámica escogida para la materia calor y ondas. Mi dinámica es sobre el tema de fluidos y antes de comenzar quiero mostrar la diferencia entre un fluido y un flujo. El fluido es la sustancia, esta no resiste esfuerzo cortante y el Perdón, flujo. puedes ampliar las diapositivas, o sea, ponerlas a proyectar, ampliarlas. Gracias. No, porque después no No, veo. no, 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 o sea, dale ahí donde es que ahí mira, ahí al ladito de donde dice 77%, 1%, ahí ese que parece como una copita, arriba del micrófono, Ay, no. al ladito en este. Ah, no, yo las dejo así. Bueno, ya para qué. Yo no quería ponerlo así, pero bueno. Ah, bueno, dale. No, perdón, Bueno, continúa. bueno, entonces fluido es la sustancia y el flujo, movimiento en un fluido. El fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidos entre sí por fuerzas cohesivas débiles y por las paredes del recipiente que lo contienen. Vamos a ver los conceptos introductorios, que es la masa, que es la cantidad de materia movida por la inercia de esta. En el sistema internacional se presentan en kilogramos y en el inglés libras. El peso es la cantidad que pesa un fluido. En el sistema internacional nos encontramos en newton y en el inglés libras fuerzas. Densidad o masa específica es la cantidad de masa contenida en una sustancia y la representamos masa sobre volumen. Y podemos decir que a una mayor temperatura tenemos una menor densidad. El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. Y el peso específico se representa peso sobre volumen. Densidad relativa. Es una comparación de la densidad de una sustancia con la densidad de otra que se toma como referencia. Normalmente la densidad de referencia más usada es el agua, pero también pueden ser gases. La viscosidad dinámica. Uno de los indicadores de viscosidad dinámica de un fluido es la capacidad con la que fluye. Cuando un fluido es más viscoso que otro, se mueve con más dificultad. Entonces ahí podemos decir cuando un fluido es más viscoso o menos viscoso. Y también podemos decir que los fluidos los podemos clasificar según su viscosidad. La presión en fluidos. La presión es una magnitud física escalar que designa una variación de fuerzas de manera perpendicular a una superficie. Entonces, bueno, quiero hablar sobre cómo se comporta un fluido, cómo se comporta cuando se le ejerce una presión. Entonces, en los líquidos
Si nosotros tenemos de pronto un globito y ese globito lo llenamos de agua, todo el peso se va a dirigir hacia abajo. El líquido, el agua, hace una presión en toda la superficie del globo, hace unas presiones, digamos, alrededor de la superficie del globo, y si se logra hacer una pequeña perforación en alguna lado de la superficie del globo, por esa pequeña perforación se va a salir todo el chorro de presión y automáticamente el globo se va a explotar. La presión la podemos definir como fuerza sobre aire. Bueno, lo que quiero decir es que en todo contenedor con un volumen definido, ya sea un cuadrado, un circular, triangular, todo contenedor que tenga un volumen ya definido, siempre y cuando haya un volumen de un líquido o un gas, va a estar bajo presión y va a hacer fuerzas o presión alrededor de toda la superficie. Bueno, tenemos una diferencia fundamental entre la presión de un líquido y la presión del aire, y es que por lo menos el aire se puede comprimir. Los líquidos no se pueden comprimir, entonces por lo menos aquí, digamos, tengamos este recipiente con esto que está aquí en verdecito es un pistón y acá está lleno de aire, son partículas que están, las partículas de aire están, digamos, que dispersas en todo el recipiente. Si nosotros le aplicamos una presión hacia abajo, las partículas de aire que estaban esparcidas se van a comenzar a juntar y va a pasar esto, que el pistón ya no va a estar arriba, sino que va a estar abajo porque se dirige hacia abajo, ya que las partículas de aire se logran juntar al momento de que la presión aumenta. Entonces, esto se llenó de aire con una fuerza aplicada hacia abajo. Se le aplicó la fuerza hacia abajo y hace que el aire, digamos, que se comprima. En cambio, si nosotros tenemos este recipiente lleno de agua, el pistón no se va a correr al momento de que se le aplique la fuerza, se va a mantener así. La única forma de que se corra el pistón es que esta carita del recipiente se rompan y pues ya si se logra correr el pistón, pero mientras tanto no. Entonces podemos decir que el aire se puede comprimir, más el agua no se puede comprimir. El aire se puede comprimir y los fluidos no se puede comprimir. Y presión es igual a la fuerza sobre área, no sé si ya lo habíamos mencionado. La presión absoluta se mide con respecto al vacío perfecto, al vacío absoluto. La presión cero absoluto, y la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Entonces decimos que un vacío perfecto es la presión más baja posible. Por tanto, una presión absoluta siempre va a ser positiva. Y la presión manométrica es la medida de presión de un fluido cuando se toma como referencia a la presión atmosférica. Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es positiva. Tenemos también la presión hidrostática, que es hidro, agua, y estática, equilibrio. Esta se encarga de estudiar los gases o líquidos cuando se encuentran en un estado de equilibrio. Por acá tenemos un ejemplo que nos dice calcular la presión que produce un objeto cuadrado que se le aplica una fuerza de 7 kilonewtons en el agua contenida en una bóveda, teniendo en cuenta que el objeto tiene una sección 30 por 30 milímetros. Entonces aquí tenemos el objeto, esta es la fuerza aplicada de 7 kilonewtons, tenemos que presión es igual a fuerza sobre área, y el área de la sección es de 30 milímetros por 30 milímetros, los cuales multiplicamos y nos da el área, que son 900 milímetros cuadrados. Como ya tenemos la fuerza y tenemos el área, la reemplazamos en una fórmula y nos da que presión es igual a 7 kilonewtons, que es la fuerza,
sobre 900 milímetros cuadrados, que es el área. Los 7 kilonewton lo multiplicamos por 1000 para llevarlos a newton y nos da que la presión, para llevarlos a newton, y nos da 7000 newton. 7000 newton sobre 900 milímetros cuadrados nos da 7.7 newton sobre milímetros cúbicos. 7.7 newton sobre milímetros cuadrados. Se me corrió. Listo. Entonces aquí tenemos 7.7 newton sobre milímetros cuadrados. Para llevarlos a pascales, lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 1, y todo esto estará elevado al cuadrado. Entonces arriba nos da 1.000.000, acá nos da 1.000.000 milímetros cuadrados y abajo nos da 1 metro cuadrado. Milímetros con cuadrados se van y nos queda newton sobre metro cuadrado. Y esto nos da 7.77 por 10 a la 6. Newton sobre metro cuadrado. Entonces 7.7 por 10 a la 6 será igual a 7.77 por 10 a la 6 newton metros cuadrados será igual a 7.77 megapascales. Tenemos un segundo ejemplo, que es la presión de un objeto cuadrado con un fluido desarrolla una potencia de 17 megapascales. Calcular la fuerza que ejerce dicho fluido si las dimensiones del objeto son 25 por 25. Entonces tenemos que esta es la fuerza, que es la desconocida. Esta es... por acá tenemos los 17 megapascales, que es la fuerza, digamos, que la fuerza realizada hacia arriba. Tenemos que presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos que el área es igual a 25 por 25 milímetros. Eso multiplicado nos da 600 milímetros cuadrados. De esta fórmula despejamos la fuerza, y fuerza es igual a presión sobre área. La presión, entonces tenemos que los 17 megapascales los llevamos a pascales y nos queda que es 17 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. 17 por 10 a la sexta newton por metro cuadrado. Eso lo multiplicamos por 625, que es el área, por 1 metro, por el factor de conversión, que es 1 metro sobre 1000 milímetros al cuadrado. 1 metro al cuadrado, y acá abajo nos da 1.000.000 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados con milímetros cuadrados se van, metros cuadrados con metros cuadrados se van, y nos queda 10.625 newton, que es igual a 10.625 kilonewton. Por acá tenemos otro ejemplo, que es la presión que ejerce un fluido en un cilindro es de 6.200 psi, el cual se le aplica una fuerza de 32.000 libras. Calcular el diámetro requerido que necesita el émbolo. Entonces tenemos que la presión es igual a 6.200 psi, que eso es igual a libras pulgadas cuadradas, y la fuerza son 32.000 libras. El área de la superficie de arriba es un cilindro, entonces por ende por lo tanto, tenemos que y el área será igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces nos queda que presión es igual a fuerza sobre área, la fuerza sobre el área, que son pi diámetro al cuadrado sobre 4, porque es un cilindro. Y esto es igual, de acá despejamos el 4, lo pasamos a multiplicar y nos queda 4F sobre pi diámetro al cuadrado. Por acá despejamos el diámetro y nos queda 4F sobre pi
por presión. 4 veces la fuerza sobre pi por presión sobre esto lo metemos en una raíz. El diámetro es igual a raíz de 4 sobre la fuerza, son 32.000 libras sobre pi por 6.200 libras pulgadas cuadradas, que es lo mismo que PSI, 6.200 libras cuadradas. Ya acá el diámetro multiplicamos los 4 por 32.000 y nos da 128.000 libras, y el pi por 6.200 nos da libras pulgadas cuadradas. Acá libras con libras con libras se van y nos queda que el diámetro es igual a raíz de 6.571 pulgadas cuadradas. El diámetro es igual, esto lo sacamos de la raíz y nos queda que es igual a 2.563.039 pulgadas. Gracias.